Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la jornada de puertas abiertas virtuales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca. Me llamo Ana Eulalia Aparicio Guerrero, soy profesora del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio en la facultad. Me van a acompañar en esta jornada una compañera de Educación Social, una estudiante del mismo grado y una antigua alumna de Humanidades. Durante esta jornada os presentaremos todos los aspectos que debéis saber para conocer nuestro centro y sus titulaciones, que son dos, el grado en Educación Social y el grado en Humanidades, Historia Cultural. Antes de nada, os proyectamos un pequeño vídeo de introducción de la facultad. La educación y la cultura mueven el mundo. Las relaciones con los demás, los valores, la ética y la identidad cultural e histórica explican nuestro presente y son la base para el futuro. En la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades formamos profesionales para educar en distintos contextos y especialistas en los diferentes ámbitos de la cultura humanística. Proporcionamos una amplia y sólida base en ciencias humanas, en ciencias de la educación y en psicología, a través del grado en educación social y del grado en humanidades orientado a la historia cultural. En el grado en humanidades orientado a la historia cultural, te sumergirás en nuestro pasado y te apasionarás con el arte. Para ello, favorecemos el contacto con el patrimonio cultural, los museos y las tradiciones. En el grado en Educación Social descubrirás la trascendencia de los contextos educativos y su incidencia en la sociedad. En nuestro centro tendrás excelente formación presencial y atención personalizada. Estarás en contacto con expertos nacionales e internacionales. Tendrás la oportunidad de participar en cursos, seminarios y congresos. También visitarás centros especializados y eventos de carácter educativo. Conviértete en un ciudadano crítico con una visión de conjunto sobre el mundo y disponte a ser un ciudadano activo ante los desafíos del futuro. El abanico profesional del grado en Humanidades es muy amplio: docencia, investigación, archivística, bibliotecas, museos, turismo, literatura o diversos campos de la creación e intervención cultural. Estudiar Humanidades fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Cuando comencé la carrera desconocí el alcance que podía tener. Una de las cosas que siempre me gusta destacar es la proximidad entre el profesorado y los alumnos. Una proximidad que hace que esta aventura del saber sea muchísimo más rica. Hoy tengo la suerte de trabajar en contacto con nuestro patrimonio y en parte es gracias a mi formación en Humanidades Cuenca. Contamos con laboratorios especializados y una gran biblioteca. El abanico profesional del grado en Educación Social es extenso. Desde la animación sociocultural, los proyectos socioeducativos, la educación permanente o la educación especializada con menores, vejez, salud mental, inadaptación social, igualdad. En Educación Social nos preparamos para un trabajo profesional muy ligado a todo tipo de intervenciones educativas, en situaciones de exclusión social. Nuestra facultad dispone de aulas cómodas y seguras, adaptadas a la docencia presencial y bimodal. Contamos con un centro de investigación, el CEPLI, especializado también en intervenciones socioeducativas y lectura. La docencia en grupos reducidos facilita la proximidad entre alumnos y profesores. Dos de las cosas más importantes de nuestro grado son la cercanía que tenemos con los profesores y que siempre estamos dispuestos a ayudarnos entre los compañeros. Somos como una pequeña gran familia. Realiza tus prácticas profesionales en arqueología, museística, guía turístico, docencia en secundaria o en numerosas instituciones educativas y asociaciones si prefieres educación social. Tanto si decides ser un agente socioeducativo de primer orden preparado para mejorar la vida de las personas, porque toda educación es social, como si quieres estudiar el pasado, vivir el presente y construir el futuro. Únete a Humanidades Cuenca. Te esperamos en nuestra facultad.
Presento ahora a María José Galván Bobaira, vicedecana de la Facultad y profesora del grado de Educación Social, que nos realizará una breve presentación de la facultad y de los 2 grados impartidos en la misma, Educación Social y Humanidades Historia Cultural. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Pues empezaremos con el grado de Educación Social. Para empezar, bueno, ¿qué es la educación social? Pues es una disciplina científica que trata de responder a las necesidades sociales y culturales de las personas y de los contextos. Y asimismo trata también de generar contextos educativos inclusivos. Ahora explicaré esto un poco más. Con frecuencia nos preguntan cuál es la diferencia entre un educador social y un trabajador social. Pues a esto me referiré para centrar la descripción. Cuando hablamos de educación social nos referimos a un profesional socioeducativo que interviene con el contexto a través de técnicas comunitarias, formativas. Nuestra alma es la educación desde el punto de vista comunitario. El trabajador o trabajadora social es un profesional social que interviene asimismo con el contexto gestionando recursos económicos, humanos y sociales para cambiar la realidad, para cambiar y promover el cambio de las personas en general y también para cambiar la realidad. Entonces, centrado en esto, ¿qué hacen los educadores y las educadoras sociales? Pues en primer lugar, trabajar en equipo. No van a trabajar nunca solos, no se trabaja nunca solo. Trabajamos con otros profesionales en los servicios sociales y en otros ámbitos. Trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, pedagogos, jueces, otras profesiones como las pediatras, los médicos, etcétera, etcétera, forman parte de los equipos según con las personas con las que se trabaje. Compartimos escenario, entonces, también desempeñamos distintas especialidades. En el vídeo se decía también educación social especializada, educación permanente y de adultos y animación sociocultural. Estas serían nuestras 3 especialidades. Y en función de estas 3 especialidades, realizaríamos diferentes funciones. Identificar necesidades de las personas, tanto aquellas que están en una situación vulnerable, como aquellas que no lo están, pero sí que se trata de dinamizar el contexto, la sociedad. Diseñar proyectos socioeducativos, allá donde sean necesarios, implementarlos, es decir, aplicarlos, elaborar materiales formativos para trabajar con las personas y también para dinamizar desde el punto de vista social la actividad de las personas. ¿Dónde trabajamos y con quién? Trabajamos en un abanico amplio de lugares y con un abanico amplio de personas y de contextos, puesto que hablamos de la sociedad en general. Servicios sociales, centros educativos formales, los institutos de secundaria o los centros de educación infantil y primaria, casas de cultura, la promoción del deporte, de la vida saludable, del ocio y del tiempo libre, de alfabetización de adultos, de la formación continua en general, de la formación ocupacional, de la educación familiar, el trabajo con las familias, los mayores, las universidades populares y allá donde haya grupos humanos. Y estos grupos humanos, ¿dónde los podríamos centrar? Pues trabajamos en el mundo de la disfuncionalidad, de la discapacidad, tanto si son personas, trabajo con personas, con asociaciones, organizaciones que trabajan con personas con disfunción intelectual, con retraso intelectual o disfunción motora o disfunción sensorial, las personas sordas, las personas ciegas, con personas migrantes, las personas que vienen de diversidad y de contexto cultural diferente al nuestro y que vienen a buscar una vida mejor y que es necesario convivir con ellos y crear un marco para que el desarrollo general sea posible.
Comportamientos adictivos, todo el trabajo con personas que tienen dificultades sociales y que su vía de escape y su vía de salida es un comportamiento adictivo. No porque hagamos terapia, los educadores sociales, las educadoras sociales no hacemos terapia, pero sí trabajamos para que las personas que tienen dificultades en este sentido no estén excluidas, no estén al margen de la sociedad. Trabajamos con menores, tanto con menores infractores que han cometido un delito, como aquellos menores desprotegidos por diferentes razones y que hay que atenderlos. Todas las personas que pueden caer en un margen de inadaptación social. Toda la problemática y la necesidad de definir la identidad de género, el trabajo en este sentido, el trabajo con las mujeres, la promoción de las mujeres cuando hay historias de maltrato, etcétera, etcétera. También centros penitenciarios, y veis ahí que en la diapositiva de puntos suspensivos, porque hay un sinfín de ámbitos en los que trabajar y que no caben aquí, pero aquí os damos una idea. ¿Con qué objetivo? El objetivo último, y es el que guía el cursar este grado y obtener la acreditación de profesional en este sentido, es el desarrollo de la sociabilidad, la promoción cultural y social, porque lo que buscamos en definitiva es la inclusión, la participación social plena de todas las personas. Este es el objetivo del grado de Educación Social. Vamos ahora con humanidades. ¿Qué son las humanidades? Bueno, pues dentro de las humanidades son la disciplina científica igualmente, cuyo objeto de estudio es comprender a las personas, comprender al ser humano a lo largo del tiempo y del espacio, a través de sus creaciones, de lo que han ido desarrollando y creando y elaborando a través del tiempo y del espacio, como decía. Y el objetivo es preparar ciudadanos críticos y comprometidos con el futuro, aquellos que, para crear el futuro. Estudio del ser humano. Cuando hablamos de estudio del ser humano, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, desde historia, arqueología, arte, geografía, antropología, filosofía, literatura, esas producciones desde el inicio hasta la actualidad y más allá. ¿Qué hacen los graduados y las graduadas en humanidades? Pues estudiar el pasado para entender y vivir el presente y para construir el futuro. Y resumidas en estos tres aspectos, pues hay un trabajo de enorme dimensión. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son nuestros orígenes y por qué nuestra vida actual es como es y no es de otra manera? Pues bueno, hay causas en las que vamos remontándonos en el tiempo para poder explicarlo, Entender el presente. La vida actual no es algo surgido de la nada, sino que tiene un origen y una explicación del porqué. ¿Y qué es lo que se pretende? Diseñar un futuro mejor, es decir, que en ese devenir humano, de la vida humana, pues construyamos y creemos sociedades cada vez más avanzadas y más centradas en las personas, que entiendan su pasado para, como decía antes, vivir su presente y construir el futuro. El objetivo, formar ciudadanos críticos, pensamiento independiente para resolver problemas y en la preparación para los procesos de toma de decisiones complejas, sin duda, y preparar el futuro, igualdad y equidad social, fundamental, ese modelo centrado en las personas, la cultura de la sostenibilidad en este tiempo tan importante en este sentido,
y el equilibrio entre la tecnología y el ser humano, cómo conciliar los instrumentos culturales que vamos creando, desde luego tecnológicos, y son los que ahora avanzan y nos definen como presente y como futuro, pero también qué lugar ocupa ahí el ser humano. El grado tiene 2 menciones. Uno, que es el de estudios de letras, que tiene que ver fundamentalmente después centrado en la educación formal, y también la mención de los estudios turísticos, que tiene que ver con el turismo cultural. ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde trabajan los graduados y las graduadas en humanidades? En un sinfín de ámbitos igualmente. En la enseñanza, si lo derivamos de la mención de los estudios de letras, en la enseñanza en secundaria fundamentalmente, pero también aquellos que se derivan del turismo cultural y todo lo que tiene que ver y se desprende de todo lo que está relacionado con el turismo. Así, de esta manera resumida, os hemos explicado en qué consisten los 2 grados que conforman la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. A continuación decía que voy a darle la palabra a Teresa de la Torre Tebar, que es estudiante de tercer curso del grado de Educación Social, que va a hablarnos de lo que piensa sobre el centro y sobre la titulación que está cursando. Teresa, ¿cuál es tu percepción del grado en Educación Social y de la facultad en general? Buenas tardes, pues mira, mi experiencia aquí en Cuenca al final pues no puedo decir muchas cosas negativas sobre ella, ¿no? Os cuento un poco por encima aspectos positivos, por ejemplo, que yo veo del grado que yo estoy estudiando, es pues principalmente la cercanía con los y las profesoras que nos imparten asignaturas, ¿no? Porque esto se traduce en más oportunidades para hablar con ellas, que te aconsejen, te guíen, etcétera, ¿no? O sea, en general es una atención más individualizada a cada una, ¿no? También muy importante para mí la existencia del SAP, o sea, el Servicio de Atención Psicológica, pues que no está en todos los lados y pues que gana muchos puntos. Luego, pues también, en plan, cuando... Es muy importante para mí, en plan, para mí ha sido muy importante al entrar aquí los primeros años sobre todo, el hecho de tener la oportunidad de formarme sobre temas sociales o temas críticos en que, por ejemplo, hasta entonces pues no había podido, ¿no? Porque al final escuchas, o sea, sobre temas sociales pues habla cualquiera, ¿no? Pero no todo el mundo habla del conocimiento. Entonces, pues los primeros años, si tú te interesas, es muy positivo que tienes acceso a un montón de oportunidades educativas, ¿no? Que te acercan desde la universidad, ¿no? Como un montón de charlas, seminarios, artículos, en fin, al final que te ayudan a formarte una idea crítica al respecto de los temas a tratar en esta carrera, al final. Cosas negativas, ¿qué diría en contra de esta carrera? Pues que al final principalmente nos quejamos siempre de las prácticas, ¿no? Porque educación social es una profesión pues muy práctica y a nosotras pues nos chirría un poco que solo haya prácticas el último año, ¿no? La solución a esto pues también tenemos prácticas, la opción de hacer prácticas extracurriculares que aunque no cuentan para nota o créditos, pues te nutren a ti como persona, ¿no? Y son una experiencia que también te ayuda a saber qué es la educación social a nivel laboral y pues probar diferentes ámbitos, ¿no? Negativo también diría por la redundancia y la no profundización en temas de materia, ¿no? Porque al final se nota que es una carrera que antes estudiaba en 3 años y era en 4 y pues lo que hace durante lo largo de estos 4 años es enseñarte la base y los pilares, ¿no? De la educación social. Luego es a ti a quien te toca especializarte en la modalidad que más te gusta, ¿no? De todos los ámbitos que María José Galván antes ha comentado. El otro lado de la moneda de esto es que, pues como ya he comentado, durante los años que estás aquí, pues tienes acceso a un montón de recursos y a profesionales que te ayudan a conocer sobre temas sociales y eso.
Sobre la vida en Cuenca, por ejemplo, pues solo tengo cosas positivas que decir, la verdad, porque al final es una ciudad pequeña que puede disfrutar, por un lado, sobre la cercanía, el encanto y la naturaleza que tiene Cuenca. En plan, pues tiene la sierra, el casco antiguo, el río, en plan para hacer un ocio del tipo más alternativo, pero no deja de ser una ciudad de estudiantes y pues por esta parte pues no falta la fiesta y el ambiente universitario, ¿no? Y también a mí personalmente, pues un punto muy positivo es que Cuenca es una ciudad muy alternativa, capaz de recoger estilos muy diversos, ¿no? Además, al ser un grado pequeño, entre comillas, en comparación con otros, pues conoces a mucha gente con tus mismas inquietudes, con los y las que estás al final 3 o 4 años creciendo juntas y pues también es muy bonito esto al ver cuando llegas a tercero o a cuarto y ves pues, el recorrido que has y el crecimiento personal que has tenido con estas personas. Lo que os recomiendo si os interesa veniros aquí es pues, que os informaréis desde el principio, desde primero, de todas las salidas y las alternativas existentes al terminar la carrera, para no cerraros a ninguna puerta y a ninguna alternativa y así pues aprovechar todas las oportunidades que os brindan desde la universidad. Y bueno, en general pues esto es todo. Si luego queréis preguntar algo. Muchas gracias, Teresa. Pasamos ahora paso a presentar a Beatriz Saiz Artiaga, que es egresada del grado de Humanidades e Historia Cultural y que nos va a plantear cuál es su experiencia durante los años que ha vivido en el centro, que vivió en el centro. Bea, cuando quieras. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Sí, como bien os ha comentado, yo tengo una experiencia quizá un poco diferente a la de Teresa, porque yo ya he terminado la carrera, yo la empecé en el año 2013, terminé en 2017. Y claro, yo ahora ya estoy más metida en el mercado laboral, en las salidas de la carrera, etcétera. Entonces, mi visión quizás sea un poquito diferente. Sí que es verdad que lo que hemos recalcado todas durante esta sesión y en el vídeo también es un factor muy importante y muy determinante para mí, como es la cercanía que tenemos dentro de la facultad. Como bien comentaba tanto mi compañera Alicia como mi compañero Roberto, somos una facultad muy pequeñita, somos una pequeña familia, estamos siempre en contacto y al final pues eso también creo que repercute muy positivamente en todo lo que es la carrera. Luego, si queréis, más adelante en la sesión de preguntas y tal nos centraremos sobre pues, la salida laboral, porque yo actualmente estoy en la rama de secundaria opositando. Llegué, como ha comentado María José, con la rama de estudios de letras, la mención de estudios de letras. Y eso, pues bueno, luego como es un proceso diferente, nos centraremos más después en eso, si os parece. Yo recuerdo, la verdad, que con mucha nostalgia y con mucha alegría mis años de la carrera, porque pues no os voy a vender que es una carrera facilísima ni que aprobáis con no hacer nada, pero es una carrera que te forma en muchos ámbitos, que te forma en muchos campos distintos y al final, pues bueno, hay que currar, pero merece mucho la pena. Yo ya os digo, ahora en la carrera a la oposición sí que estoy notando que tengo muchísimo más conocimiento que otros compañeros que a lo mejor solo han hecho historia del arte o solamente han hecho geografía. Yo tengo un poquito más de todo y he tocado un poquito más todos los palos y quizá eso pues sí que marca la diferencia en muchos aspectos. La carrera, ya os digo, yo la recuerdo muy feliz, muy nostálgica, si pudiera volvería, sinceramente. Ya no solo por la carrera en sí, por el grado, sino pues por la facultad en conjunto, como os he comentado, los profesores que siempre están para echar una mano, para ayudar, los compañeros de otros años que pues siempre también te dan un poquito ese apoyo que te falta o pues por qué no decirlo, te pasan algún trabajo que dices no sé cómo hacerlo y no puedo con él y enseguida salimos todos a decir qué te hace falta, qué año, qué asignatura y creo que eso también es pues muy enriquecedor. Como tengo que ser muy breve, tampoco os puedo contar mucho más. Humanidades está bastante, para mí, desprestigiada porque la gente dice, es que os formáis en todo y no sois especialistas en nada. Pues como os he comentado, eso es uno de los rangos más distintivos de nuestra carrera y creo que lo que marca la diferencia. Y luego también se escudan mucho en, no, es que Humanidades no tiene salidas. No, tiene muchísimas salidas, lo que pasa es que hay que currar mucho, hay que estudiar y hay que formarte mucho tiempo. Yo os puedo asegurar que desde que terminé la carrera en 2017 no he dejado de hacer cosas relacionadas con el grado, ya sean seminarios, ponencias, publicaciones también,
motivadas y llevadas a cabo pues, por profesores de la carrera. Entonces, eso se nota muchísimo y cuando te ayudan y te dan la oportunidad de publicar por primera vez, acabamos hace un par de meses, sacamos unos compañeros una publicación digital con un congreso. La verdad es que cuando te ayudan de ese modo se nota mucho y te abren muchas puertas. A comentar de la carrera es que creo que os he dicho todo, que es una visión muy positiva, un recuerdo muy bueno. Son 4 años que sí, estudias mucho, pero merecen muchísimo la pena. La verdad es que no os podría decir nada malo ahora mismo, ya con perspectiva y con tiempo, no os puedo decir nada malo de la carrera. Y ya os digo, si queréis en el turno de preguntas, nos centramos un poquito más en lo de la oposición, si causa alguna duda o alguna cosa, lo que necesitéis. Muchas gracias, Bea. Bueno, pues sí, empezamos ya con el turno de preguntas y bueno, voy a hacer una selección de las recibidas en el chat porque me temo que no nos va a dar tiempo a responder a todas, ¿no? Vamos a empezar precisamente con lo que acabas de decir, Bea. Preguntan cómo son las oposiciones, en qué consisten, a qué materia puedo presentarme, si hay mucha teoría, si tienes que hacer práctica, en fin, ese tipo de cosas que tú ya sabes. Pues nosotros, bueno, para acceder a la oposición tienes que hacer el máster de profesora de secundaria, que también se puede cursar en la Facultad de Educación en Cuenca. Y la oposición en sí es difícil, no os voy a engañar, pero al final es muy gratificante y merece mucho la pena. Nosotros ahora mismo, como graduados de Humanidades, podemos acceder a 2 ramas de la oposición, profesor de Lengua Castellana y Literatura o profesor de Geografía e Historia, y luego pues de ahí podemos sacar lengua, literatura universal, literatura en sí misma, geografía, historia del arte. El temario es bastante uniforme, es mucho temario. Yo ahora mismo tengo en geografía e historia 72 temas. Y bueno, pues ya os digo, es una carrera de fondo, es mucho tiempo, son muchas horas, pero merece muchísimo la pena. Y luego al final, pues sobre todo en el máster al haber hecho prácticas, que también en la carrera se pueden hacer las prácticas en un centro de secundaria. También las prácticas son muy gratificantes y la verdad que la carrera me ha ayudado mucho en ese sentido, en que nunca me podían, por así decirlo, pillar los alumnos por ningún lado, que siempre sabía responderles y sabía qué responderles. Es mi clara. En resumen, un poco para recapitular, si queréis entrar a formar parte del equipo docente en enseñanza secundaria, tenéis que hacer el grado de Humanidades e Historia Cultural, en este caso, lógicamente, después el máster de profesorado, de formación de profesorado de secundaria y después ya optar a las oposiciones. Y como consecuencia de una de las características que se han ya comentado aquí, que más identifican a las humanidades, la multi e interdisciplinariedad. Recuerdo porque llevamos 2 años sin hacernos salidas y viajes de estudios y demás. También. Todas las prácticas que podemos intentamos, incluso con la otra titulación, porque últimamente llevábamos 3 o 4 años que compartíamos viaje de estudios con educación social. Entonces, pues van profesores de arte, profesores de geografía, de historia, y este tipo de multi e interdisciplinariedad es el que después pues permite presentarte a distintas secciones en las oposiciones. Yo prefiero geografía e historia, yo prefiero lengua y literatura, y que incluso te llamen para contratos temporales en otras áreas de conocimiento que no son las tuyas propias, pero sí que son afines a las tuyas. ¿De acuerdo? Entonces puede darse el caso de un profesor de historia que esté dando ética, por ejemplo, o filosofía. Entonces, lo que decía ella tratáis todo, pero al final no tratáis nada en profundidad, bueno, pues eso es un aspecto positivo en muchos casos. Sí, perdona que te corte, Ana, pero es verdad, yo por ejemplo tengo una parte teórica del examen, que es un tema a desarrollar, y luego tengo 3 casos prácticos, uno de cada rama, geografía, historia del arte. Por ejemplo, los temas prácticos de historia del arte es que no tengo casi que ni repasarlos, porque han profundizado tanto en la carrera y hemos hecho tanto comentario y hemos hecho tantísimo análisis de obras, que es que no me hace ni falta. Entonces, el tocar todos los palos, pues al final tiene su recompensa también y yo lo noto muchísimo. Claro. Y compañeros de historia o de historia del arte simplemente o de geografía solo,
tienen un hándicap bastante grande y una falta de conocimiento ahí que yo, por ejemplo, no noto. Claro, porque en el grado preparas de alguna forma los contenidos de las asignaturas de secundaria. Mucho. No solamente de la oposición, sino de las asignaturas propiamente de secundaria. Sí. Más preguntas. Me dicen por aquí, bueno, ¿cómo se vive en Cuenca? Yo creo que ya está contestado. ¿Qué consejos le daríais a quienes quieren entrar en vuestras carreras, a quienes se quieren matricular por primera vez en vuestras carreras? ¿Y qué nota de corte, me pregunta otra persona, otro participante, qué notas de corte, si es que las hay, existen en humanidades y en educación social? Podéis responder cualquiera de las dos o las dos, lógicamente. Yo sí, bueno, yo por humanidades, yo creo que cuando yo entré, hace ya bastantes años, pero la nota de corte era un 5, no estaba muy alta. Y lo que preguntan de qué les recomendaría, pues que tengan la mente muy abierta, que van a aprender muchas cosas, que no se cierren y digan, por ejemplo, no me gusta la historia medieval, te va a acabar gustando. O sea, que no tengan ninguna predisposición mala para la carrera. Obviamente todos somos mejores y peores en algunas cosas, pero que vayan con la mente muy abierta, que van a aprender muchísimo, que busquen ayuda de los profesores si la necesitan, porque están aquí para ayudarnos y que curren mucho, que trabajen, que es una carrera muy bonita, muy gratificante. Los viajes de estudios también son un incentivo, que nos hemos recorrido, ya lo sabes tú, Ana, media España, y la verdad que al final es muy bonita, la carrera es preciosa. Teresa. Pues, a ver, yo realmente nota de corte, pues no recuerdo, si os soy sincera, la verdad. Pero es que realmente luego la nota de corte, pues tampoco es, en plan, algo significativo, ¿no? Porque la nota de corte supone que es la última persona de que pasó esta carrera, ¿no? Entonces, por eso yo diría que ni os preocuparais, la verdad. O sea, estudiar, darlo todo lo que podáis en la EBAU, si la tenéis ahora, o en la FP, lo que estéis estudiando y tal, y con eso entráis. O sea, no os preocupéis ahora mismo por notas de corte, que no estáis para preocuparos para estas cosas. Y recomendaciones, pues aparte de lo que he comentado antes, de, pues eso, como ha dicho ella, de no cerraros a ninguna salida, ninguna asignatura, pues que no penséis que toda la carrera es primero, porque al final entramos a una carrera y en primero pues estudias todo tipo de, pues, historia de tu carrera, fundamentación, metodología, pero que al final la carrera es mucho más que teoría, ¿no? Por lo menos la educación social, ¿no? Tiene muchísimas asignaturas prácticas y por mucho que en primero estudies historia de la educación social, la carrera es mucho más que eso. O sea, eso simplemente. Y que vengáis con muchísimas ganas de aprender y ya está. Muy bien, muchas gracias. Oye, otra pregunta que me transmiten es, aparte de la enseñanza secundaria, las salidas de humanidades. Las salidas de humanidades, si te parece, contesto yo un poquito y luego tú me complementas. Por ir rápido porque nos queda muy poquito tiempo. Bueno, pues el carácter este que decíamos antes, multi e interdisciplinar, lo que hace es situar en un punto de partida inmejorable a las humanidades para preparar futuros profesionales, no solamente en educación secundaria, sino en otros campos abiertos asociados al turismo, a la cultura, a la comunicación, en ordenación del territorio, en desarrollo local y rural. Por ejemplo, en el sector turístico podríamos decir que nuestros egresados están capacitados para promocionar productos turísticos en instituciones públicas, tanto nacionales como internacionales, y en empresas privadas. Por ejemplo, podríamos participar, bueno, de hecho hay antiguos alumnos nuestros en agencias de viaje, en varias agencias de viaje, además en la ciudad de Cuenca y en Madrid, creo recordar que también alguno, o guías turísticos, etcétera. También en el ámbito de la cultura y la comunicación permite acceder a, lógicamente, mediante especialización y la realización de másteres, posgrado, permite acceder a trabajos en archivos, en bibliotecas, en museos y en otras actividades ligadas a la producción
y a la comunicación de la cultura. Y, por supuesto, no hay que desdeñar, no hay que dejar aparte todos los trabajos a los que se puede acceder de la Administración y que están relacionados con aspectos propiamente humanísticos, de ordenación del territorio, de planificación urbanística, de montes, de desarrollo rural, de turismo local o al revés, turismo rural y desarrollo local, en diputaciones, en ayuntamientos, en la administración regional, etcétera, etcétera. Es decir, no todo es en enseñanza media, no solamente es bueno, no hemos hablado de la enseñanza en la universidad, pero también es una salida, la investigación, el doctorado, el tercer ciclo y darle un salto a la docencia universitaria. Sería otra salida del abanico que hay en humanidades y que realmente la sociedad en general no conoce o bueno, pues no ha tenido acceso a este tipo de información. No sé si, Beatriz, quieres aportar algo más a lo que yo acabo de decir. No, simplemente pues que como tú bien dices, partimos de esa base tan amplia, entonces luego te permite, por eso también les recomendaba que no se cierren puertas, porque luego en la carrera tocas diferentes palos, todavía más, y dices, vale, pues tiro por aquí, me gusta más esto, arqueología, prehistoria, me gusta más historia moderna, quiero dedicarme a la investigación. Yo os he hablado un poquito pues desde mi perspectiva de secundaria, porque es donde estoy, pero tengo muchísimos compañeros en investigación. Como dice Ana, hay mucha gente que al final ha escogido diferentes ramas de la carrera. Entonces, bueno, pues luego también depende de las inquietudes que tengas, las que te despierte la carrera, que te va a despertar inquietudes, y después lo que quieras especializarte. Al final creo que todo tiene salidas si sabes buscar la salida. No, también es verdad que no podemos decir que la carrera se reduzca a la enseñanza secundaria, pero es una salida que escoge mucha gente. Quizá pues es muy atractiva, pues que os voy a contar los horarios y demás, pero que hay muchísimas más salidas, como tú bien dices, aparte de la secundaria. Eso es. Sí, bueno, me vais a perdonar, pero contesto a 2 preguntas más que tengo por aquí anotadas porque nos falta ya tiempo. Me dicen si las clases son presenciales o bien online. Incluso en estas circunstancias sanitarias que estamos viviendo, la docencia ha sido presencial desde el primer día. Quiero decir que generalmente, bueno, pues generalmente hacemos a lo mejor alguna conexión Teams si hay algún problema o si hay alguien confinado en casa y le permitimos el tener acceso a la clase porque nos conectamos para facilitarle esa clase, esos contenidos. Y también me preguntan por el horario, si es un horario de mañanas, si es un horario de tarde. En Humanidades antes teníamos horario de tarde, pero lo hemos pasado a horario de mañanas, con lo cual es todo en la franja horaria de mañanas, al igual que en Educación Social, creo recordar. No sé si, María José, ¿tenéis algo en tarde? Sí, en Educación Social el horario es partido y entonces hay horario de mañana y tarde, no todos los días, pero sí. Y también está, como estamos en el Plan Bolonia y por lo tanto es también mucha enseñanza centrada en los estudiantes, hay semanas en los que ya hay cursos, en los que hay clases lunes, martes y miércoles, jueves y viernes es para trabajo autónomo y de grupo y hay diferentes organizaciones, pero hay clase mañana y tarde. No todos los días, pero sí que al menos 2 días a la semana es así. Muy bien, María José. Siento no poder dar entrada a alguna que nos ha quedado en el tintero, pero el tiempo se nos ha agotado y lo tenemos que dejar. Muchas gracias a las 3 por vuestra participación, pero sobre todo muchas gracias a todos y cada uno de los asistentes. Recordad que en nuestra página web, en el apartado preuniversitario, podréis encontrar la información que necesitéis. Igualmente, podéis hacer una búsqueda en el buscador de grados para conseguir información más específica de cada una de las titulaciones. Y por último, deciros que aquellos que tengan alguna duda y que quieran profundizar algo más o tengan interés en alguna cuestión que no localizan en la página web, que María José y yo estamos a vuestra disponibilidad, o sea, a vuestra disposición, y que podéis localizar nuestros correos electrónicos en la página web
o bien llamando a nuestra facultad. ¿De acuerdo? Nada más, hasta pronto, nos vemos.